yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús y Él tuvo piedad de mí. Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis hermanos queridos, mis amigos, mis amigas? Estamos grabando desde Playa El Canelo, sector El Canelo, se llama este lugar. Está cerca de Algarrobo, aquí en la quinta región, Chile. Y vamos a tratar de aquí un tema importantísimo que tiene que ver con la salvación del alma, la salvación nuestra, con lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Lo he titulado el tema El verdadero evangelio de Cristo y las religiones, pero van a ir en dos partes. Aquí vamos a hablar ahora sobre la verdad de Cristo, sobre la verdad del evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Aleluya. Lo que Él envió a predicar, lo que Él enseñó. Santo es el nombre de Jesús. Bien, antes que nada debo aclarar que el cristianismo no es una religión, sino una persona y se llama Jesucristo. Y cristiano es toda persona que acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y por ende pasa a convertirse en discípulo de Jesús, el Señor. Pues en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ve? A los discípulos. El cristiano, un verdadero cristiano, es un discípulo del Señor Jesucristo. Cumpliéndose así lo que Jesús envió a predicar luego de haber resucitado de los muertos, diciendo en Mateo capítulo 28, verso 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Hay una coma. Bautizándolos en el nombre del Hijo, porque eso es lo que quiere decir. Bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo. Porque el bautismo de agua no es el mismo bautismo del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo tengo un estudio respecto de esto, con los versos, con los versículos correspondientes, y lo que predicó, cómo lo entendieron, porque así como lo entendí yo, lo entendió Pedro, lo entendió el apóstol Pablo, lo entendieron los primeros apóstoles. Aleluya. Bien, y aquí dijo Jesús que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El fin del mundo no ha llegado, ¿verdad? Que yo sepa. Entonces Él ha estado siempre con la iglesia. Siempre con la iglesia del Señor. Por eso nosotros los cristianos no venimos. ¿Ya? Los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, los pentecostales, no venimos de la reforma. A mí se me predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él envió a predicar. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que hizo Martín Lutero, que era católico. De hecho, Martín Lutero hizo muchas cosas buenas porque el Señor lo usó, pero resulta que también había muchas cosas malas y enseñaron doctrinas diabólicas, por ejemplo, que la salvación no se pierde, la doctrina calvinista. De ahí salió, de la reforma. También, aleluya, Martín Lutero odiaba a los judíos, cuando el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. Y nosotros los pentecostales, de hecho los judíos, yo sigo a un amigo, porque no es un hermano, porque no es un judío, pero no es cristiano, no es convertido al evangelio. Entonces él respeta a todos, dice, mismo lo dice ahí, tiene un programa, se llama Sergio Bacari, tiene un programa en YouTube. Entonces, y en Facebook también creo que tiene, se llama Un Bacari Suelto en Israel. Y me encanta lo que hace porque él muestra todos los lugares bíblicos, entonces, pero en Israel, porque él es de Israel, pero él habla en castellano. ¿Ya? Habla en castellano y está en Israel él. Entonces ahí es muestra. Yo se lo recomiendo a todos ustedes, igual que la hermana Sonia Water, que también es una historiadora. Ella sí, ella es mesiánica, ella es judía, pero convertida al evangelio. Ella trabaja recorre varios países porque la invitan con el hermano Antonio Bolaine y con el hermano David Daimon. Ellos trabajan en diferentes partes del mundo con la iglesia y todos ellos dan el testimonio de que han sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, somos pentecostales. Bien, ahora, ¿por qué todo ser humano necesita a Cristo en su vida? Para entenderlo necesitamos ir al principio,
al Génesis, donde comenzó todo. En Romanos capítulo 5, verso 12, dice el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es su condición, mi hijo, esa es su condición, mi hija, si usted no tiene a Cristo. Está destituido, muerto en delito y pecado. Aleluya. Necesita la salvación de Cristo, ¿ya? Porque en Cristo está la salvación, la vida eterna que el hombre perdió en Adán, en Cristo se encuentra. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo un camino, no, él dijo: yo soy el camino. Bendito sea el Señor. Bien, esa es la condición de todo hombre y mujer destituido de la gloria de Dios, muerto en delitos y pecados. No importa las cosas buenas que el ser humano pueda hacer, todo lo hace en pecado. Como lo explica Pablo en Romanos capítulo 3, verso 9, 26, lo vamos a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Bien, por eso el Señor, cuando vino, lo primero que predicó fue que el ser humano se arrepintiese. Mateo capítulo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También en Marcos capítulo 1, 14, 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Aleluya. La buena nueva de que el hombre tiene salvación en Cristo Jesús. A través de su muerte, a través de su sangre, Él nos abrió el camino para la vida eterna. Él nos santifica a través de su sangre, a través de su palabra. ¿Ya? Él mismo dijo: el espíritu el que da vida. La carne, venimos de Adán, venimos de la carne nada aprovecha. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Aleluya. Bien, en Lucas capítulo 13, verso 3 y verso 5, dice el propio Señor Jesucristo: si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Y es más, en la gran comisión, Jesús se envió a predicar el arrepentimiento y perdón de pecado. Lucas capítulo 24, 44, porque ahí está la verdadera gran comisión. En Mateo capítulo 28, ahí dice la gran comisión, pero ahí está un poco, como usa esa palabra, ambiguo.
y ambigüedad usan cuando algo no está muy claro, los abogados usan esa palabra, ambiguo. Ahí está un poco ambiguo, aunque el Señor es claro, pero ahí el Señor no da a entender cómo. Él dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿ya? Pero ahí no dice cómo hacer discípulos. Pero aquí en Lucas, capítulo 24, verso 44, sí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ve que como yo tengo otro estudio, es por revelación. La palabra de Dios no se entiende por leerla, es por revelación del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Eso lo dice en capítulo 2, verso 14 de 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, y 2 Corintios 3, 14. Dice lo mismo. Bien, así está escrito, dijo el Señor, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, ahí está la orden, y ahí está lo que tenemos que predicar, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento, cosa que no se está predicando hoy en día. Los nuevos evangelistas que hay ahora, los nuevos, no todos, pero la mayoría de los predicadores modernos ya no predican arrepentimiento. Y no puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Entonces, que se predicase en su nombre, en nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor se le apareció durante 40 días y 40 noches, por ende, 40 noches, enseñándole todas las cosas acerca del reino de Dios después que resucitó a los muertos. Entonces, ¿pero por qué le faltaba? ¿Por qué le dijo quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto? Porque necesitaban algo, le faltaba algo. Le faltaba la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y así hay muchas religiones ahora, porque son religiones, o iglesias bautistas, por ejemplo, los bautistas, los presbiterianos, anglicanos, por eso rechazan el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no creen en la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, no creen. Ellos dicen que la persona es bautizada en el Espíritu Santo cuando acepta a Cristo. Y no es así, porque los discípulos ya hayan aceptado a Cristo, ya hayan estado con Él, más encima ya hayan sido bautizados, y más encima se le apareció durante 40 días. ¿Y por qué le faltaba algo? Entonces cuando se le aparecieron lenguas repartidas, dice, como fuego, y se le entró en cada uno de ellos, e incluso en la madre de Jesús, porque dice que eran como 120 los que estaban, y estaba la madre de Jesús, estaba María Magdalena, estaban las mujeres que ayudaban en la obra, y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Volvamos otra vez al comienzo, desde que comenzó todo. Dijimos que en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús predicó, Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Nacimos muertos en delito y pecado en Adán. En Cristo recibimos la vida eterna que perdimos en Adán. Aleluya. Por la gracia, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros, mi amigo, mi hermano cristiano, mi hermano, mi pastor querido, nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios, no por lo que nosotros hagamos, por lo que hayamos hecho. Vamos a llegar por lo que Jesucristo nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Sí tenemos que actuar conforme a la fe. Tenemos que hacer las obras, pero las obras de la fe, no las obras de la ley. Las obras de la fe tenemos que ponerlas en práctica, ¿ya? Y tenemos que andar en santidad. Santidad significa apartado de todo lo malo. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3, verso 16, 21. Aquí vamos a hablar de un pasaje muy conocido en el mundo pentecostal.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el que está predicando ya es Jesucristo. Y le está predicando a un hombre judío, a un principal de los judíos que era Nicodemo. ¿Ya? Era un sacerdote Nicodemo. Sin embargo, Nicodemo estaba perdido. Si Nicodemo se moría en esa misma noche, se iba al infierno. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo cuando Nicodemo llegó ante él y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Claro, para él Jesucristo era un maestro. ¿Ya? No la misma fe que tenía Pedro, que el Señor le preguntó, le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos dijeron: bueno, uno Juan Bautista, que se resucitó de los muertos, otros dicen que Elías, otros dicen que era un profeta. ¿Y vosotros? Le dijo el Señor Jesucristo: ¿quién decís que soy? Es como si ahora usted hiciera una encuesta y le preguntara a mucha gente en la calle: ¿qué significa Jesucristo para ti? Bueno, se va a encontrar con un comunista, el comunista le va a decir: bueno, Jesucristo fue un revolucionario. Se va a encontrar con otra persona que le va a decir diferentes cosas. Pero solamente la persona creyente en él, la persona del discípulo de él, le va a decirle: Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, es el Cristo. Y eso es lo que le dijo Pedro. Pedro, Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres tú, Simón, porque se llamaba Simón. Ahí el Señor le cambió el nombre Pedro, por lo que él dijo, por la confesión, por la base, por el fundamento que él tenía. Y te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, roca, y sobre esta roca, sobre esta base, sobre este fundamento, sobre la confesión que hizo Pedro, edificaré mi iglesia. Y eso Juan después lo dice. Juan, en el 1 Juan, el apóstol Juan dice: aleluya, y todo aquel que cree en el Hijo de Dios es nacido de Dios, pertenece a la iglesia. Bien, porque no dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque muchos llegan hasta ahí nomás, pero el Señor siguió. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Eso nosotros lo vemos siempre. Yo tengo un sobrino que hace poco, mi hermana está en la búsqueda con el Señor él. Y le dijo a mi hermana: mamita, le dijo, pero es que si yo voy a la iglesia, voy a tener que dejar muchas cosas. Él mismo está reconociendo. Ya, por eso aquí dice, ¿ven? Esta es la condenación, que la luz, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a Cristo para que sus obras no se arrepentían, porque el Señor le dice: tienes que dejar esto, esto, esto y esto. Tienes que arrepentirte de esto y tienes que andar en santidad. El mismo Jesús dijo: sé santo como vuestro Padre que está en los cielos santo. Santo significa apartado, apartado de todo lo malo. Dejar todo lo que uno nos puede atar en este mundo. Bendito sea el Señor. Más el que practica la verdad, ¿ve? Viene a Cristo para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Usted quiere venir a Cristo, usted quiere que su fe es verdad, es real, tiene que venir a Cristo. Entonces así en Dios, en Cristo usted va a hacer, las obras que usted hace van a ser manifiestas que son obras hechas en Dios. Aleluya. Juan capítulo 1, 18, porque a Dios nosotros no lo podemos engañar. ¿Ya? El que cree que está engañando a Dios se engaña a sí mismo, porque el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Aleluya. Juan capítulo 1 al 18 leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Romanos 10:8 dice el apóstol Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque muchos me dirán: pero hermano Quinchel, yo creo. Sí, eso les sirve de justicia, como dice la palabra. Pero con la boca, por algo Dios nos dio la boquita, con la boca se confiesa para salvación. Jesús también dijo en una oportunidad: todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Amigo, amiga, ¿quiere usted aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y entregar su vida a Él? Repita conmigo esta sencilla oración. Padre, he escuchado tu palabra, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarme, para limpiarme, para darme vida. Creo que Jesucristo resucitó al tercer día. Te recibo, te acepto, Señor, como el Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, cambia este corazón de piedra en uno de carne, sensible a tu palabra. Inscríbeme en el libro de la vida. Y cuando vengas, Señor, a buscar a tu pueblo, llévame contigo, contigo me quiero ir. Gracias, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados, me confieso pecador delante de ti. Perdóname, perdóname, me arrepiento de mis pecados, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor tan grande, gracias porque me amas. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo, Jesús. Ahora usted tiene que cuidar esa salvación. Si hizo esta confesión de corazón, usted tiene que cuidar esta salvación. Aleluya. Y vivir conforme a Cristo, haciendo tres cosas primero. Orar. Orar es hablar con Dios. Orar no es rezar, no es repetir palabras escritas. Orar es hablar con sinceridad con Dios. Mateo 6, 5, 15. Anote usted los versos. Ya, anote los versículos. Mateo 6, 5, 15. Efesios 6, 18. Hechos 21, 5, 6. Segundo, leer la Biblia, la palabra de Dios. Segundo Timoteo 3, 14 al 17. Juan capítulo 5, 39. También Josué capítulo 1, 8 al 9. Tercero, congregarse en una iglesia evangélica de sana doctrina, donde crean y hagan conforme a las Escrituras y donde gobierne el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, verso 25, donde se practique la santidad, tanto interna como externa. Santidad significa apartado de todo lo malo. Hebreos capítulo 12, 14, donde se enseña a esperar, amar y anhelar la venida del Señor por su iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, Juan 14, 2 al 3. Donde se enseña las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque muchas iglesias modernas ahora nos enseñan, no, que asustan, no hablemos del Apocalipsis, no hable del Apocalipsis, porque asusta a la gente. Yo prefiero que la gente, el Señor prefiere que la gente se asuste y se convierta, hombre. Y no que no se asusten y se vayan al infierno, pues. Donde se cante y se adore a Dios en espíritu y en verdad. Porque ahora hay muchos adoradores nuevos, ahora modernos, que en vez de danzar en el espíritu, danzan, le enseñan coreografía, con bombas de humo y todo un show. Igual que las discotecas, se han convertido muchas iglesias en discotecas. Donde se canta y se adora a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, 24, Hebreos 13, 15. Bien, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos vemos en otro programa, su programa, Mitos y Verdades sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes vuestro hermano en la fe, Víctor Quinchel Díaz, cantor, evangelista, llamado por él, por el Dios de dioses, Señor de señores, ante cuyo rostro se doblará toda rodilla de los que están arriba, de los que están abajo, de los que están más abajo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga, nos vemos
Que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Ocurrió allá en el cielo, donde hubo una reunión que llegó a la conclusión que sería lo mejor enviar un mensajero. Y su nombre fue Jesús, el hijo de un carpintero. Por amor él se dejará morir por salvar al mundo entero. Ese amor que no tuvo medida y entregó hasta la última gota, hoy es el manantial de la vida que brota y que brota. Estas son palabras que Dios me pidió que cantara. Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada. Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido. Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido. Y es Jesús el que sigue diciendo, soy el mismo hasta hoy, no he cambiado. Y no duden